voy a ocupar de lo que significa el puerperio normal y el puerperio patológico. La definición que hacemos del puerperio, o que se hace del puerperio, es el periodo, ¿no?, que se inicia después del alumbramiento y termina en 6 semanas. Se ha adoptado este periodo, estas 6 semanas, en función de los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen después del parto, ¿no? Todos ellos apuntan a que los órganos de la reproducción vuelvan a su estado anterior al embarazo. Pero esto, no, lamentablemente no se da al 100%, ni mucho menos. Toda mujer que ya ha tenido un hijo no va a quedar igual como antes de que estuviera embarazada y tuviera su hijo, ¿no? Este es una aproximación nada más. Dependiendo de los cambios, repito, anatómicos y fisiológicos, el puerperio se divide en varias etapas. Así hablamos de un puerperio inmediato, un puerperio mediato y un puerperio tardío. Todo este lapso son aproximadamente 42 días. En el puerperio inmediato, ¿no?, que es una etapa que se caracteriza básicamente por mecanismos hemostáticos uterinos, hay un momento que es las primeras 2 horas después del parto, que es absolutamente importante y que debe tener la mayor atención de todos los que atendemos un parto, ¿no? Las primeras 2 horas, que algunos autores la denominan el cuarto periodo del parto. Es en este momento, en estas 2 horas, que, repito, debemos extremar nuestros cuidados de observación a la paciente, porque en estas 2 horas pueden ocurrir una de las causas de mortalidad materna, que quizás es la más frecuente, que es la hemorragia postparto. Por ello, repito, las primeras 2 horas después del parto, después del alumbramiento, es cuanto más cuidado debemos tener con nuestra puérpera. Bien, luego, desde las 24 horas hasta el 7º día, ya se producen otro tipo de mecanismos, más que todo involutivos, y la lactancia va a comenzar. Todo esto contribuye, pues, a que el útero se contraiga más y los cambios que ocurren en el aparato genital se vayan dando. Y finalmente, se considera que el puerperio termina a los 42 días después del parto, y que en una mujer que no está dando de lactar coincide con su primera menstruación. Si da de lactar, la menstruación puede atrasarse muchísimo tiempo y forma parte de un método que probablemente ya les han hablado, que se llama método de la lactancia, como una forma de evitar que la mujer se embarace en ese lapso, ¿no? Generalmente los 6 primeros meses, donde hay una lactancia exclusiva, es que se produce una menorrea y tampoco hay funcionamiento ovárico. Bien, vamos a hablar de algunos fenómenos que se producen luego de la salida de la placenta, ¿no? La involución uterina es uno de ellos y es absolutamente importante porque permite, pues, el cese del sangrado después del parto. Este cese se da al contraerse las fibras musculares lisas del útero, de alguna manera comprimen los vasos, ¿no?, los vasos que la atraviesan. A esto se le llama ligaduras vivientes de Pinard, y probablemente es un dato que a ustedes les han explicado cuando hablaban los cambios durante el embarazo. Entre el 5º al 7º día, la involución uterina, o sea, la disminución del tamaño del útero, se da, y aproximadamente a la semana después del parto está a la mitad entre el ombligo y la sínfisis. En el 10º día, el tamaño del útero apenas sobresale por encima del pubis, y a los 14 días, o sea, terminando la 2ª semana, ya no se debe palpar a través de la pared abdominal. En este esquema, ustedes pueden ver cómo inmediatamente después del parto, ¿no?, el útero es grande y puede llegar a estar en el ombligo un poco por debajo.
Después, conforme pasa el tiempo, incluso como que se agranda un poco más. Y a partir de ahí, o sea, a partir del segundo día comienza a disminuir su tamaño, ¿no? Hasta prácticamente desaparecer alrededor del 10º día. La regeneración endometrial, este cambio anatómico que se da en la mucosa uterina, ¿no? Se inicia 2 o 3 días después del parto. Como ustedes saben, el endometrio, que se convierte en decidua, tiene 2 capas. La capa superficial es la que se desprende después del parto, y la capa basal va a permanecer íntegra y es la que va a originar el nuevo endometrio. La regeneración del endometrio es un fenómeno muy rápido y se hace en todo el útero excepto en el sitio donde ha estado la placenta, o sea, donde estaba inserta la placenta. A veces ocurre que el útero no se contrae como debiera. A este fenómeno o a esta patología, si se quiere, se le llama subinvolución uterina. Es cuando hay un retraso o interrupción de la contracción uterina, ¿no? Esto se acompaña de loquios, o sea, un sangrado postparto abundante en forma irregular o a veces muy excesiva. Uno encuentra al examen que el útero está grande y más blando de lo esperado, ¿no? Y muchas veces se debe a la presencia de restos o cuando hay alguna infección que en 1/3 de los casos se debe a la clamidia trachomatis. En estos casos se tiene que usar antibióticos como la doxiciclina o la citromicina. Hay otro fenómeno que tiene que ver también con esto de la subinvolución uterina, que se refiere a la hemorragia puerperal tardía. Este es una patología muy preocupante para todos los que estamos en la atención de las mujeres y del parto, ¿no? Puede presentarse desde 24 horas hasta 12 semanas postparto. Se da en el 1% de las puérperas y puede iniciarse de un momento a otro y en gran cantidad. Repito, puede verse a que no hay una adecuada contracción del útero, puede verse a que se ha retenido un fragmento de placenta y ha pasado desapercibido, o puede verse también alguna alteración de la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand. El tratamiento tiene que ser a base de oxitóxicos, antibióticos y quizás aspiración o legrado uterino, dependiendo del caso, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el pólipo placentario. El pólipo placentario es un tumor de tejido placentario retenido dentro de la cavidad endometrial y que por algún motivo no ha pasado desapercibido. Este pólipo puede causar hemorragia aguda y poner en peligro la vida de la mujer, y puede presentarse incluso después de meses o años, después de un aborto o de un parto, ¿no? Hay un artículo que ha sido publicado este año en la revista de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, donde se menciona el caso de una paciente que después de 6 años tuvo un sangrado y se estableció que se debía a un pólipo placentario, ¿no? El diagnóstico se basa pues en la sospecha clínica y que se confirma al dosar la beta-Z, la hormona, la beta-HCG, mediante una ecodoppler o también mediante una resonancia magnética. Y el tratamiento es en base a metotrexate, en algunos casos, y quizás la mejor forma es la resección histeroscópica. La embolización arterial o histerectomía ya es más raro y sería un último recurso. Ustedes pueden ver en esta gráfica una foto en el lado izquierdo de una imagen Doppler y en el lado derecho del pólipo placentario. Los loquios, ¿no? Los loquios son la secreción vaginal de cantidad variable. Está formada por la decidua, ¿no? que se desprende, en la que hay células, tejido placentario, bacterias. Y va cambiando conforme van pasando los días. Al comienzo son hemáticos, y se le llama loquia rubra.
luego de 3 o 4 días, se convierten en cero hemáticos, o sea, ya no son tan rojos, digamos, o rojo oscuro, se llama loquia cerosa, y a partir del 10.º día, hasta quizás hasta 8 semanas a veces, su coloración es media blanco-amarillenta, es lo que se llama la loquia alba. En la pared vaginal, durante el puerperio, el comienzo, la mucosa vaginal está edematosa y es lisa, ¿no? Recién, a partir de la 3.ª semana, aparecen rugosidades y su apariencia histológica se normaliza entre las 6 y 10 semanas después del parto. En cuanto al himen, cuando cicatriza, da lugar a la que se conocen como carúnculas mirtiformes. En los ovarios, ¿no? Evidentemente, la restitución de la función ovárica es muy lenta. Si no hay lactancia, el retorno a la menstruación es variable, ¿no? Y puede ocurrir entre las 5 y 6 semanas. Pero los primeros ciclos son monofásicos y anovulatorios. Esto da lugar a menstruaciones irregulares, que son características pues, de ciclos monofásicos, o sea, ciclos anovulatorios. Como les mencioné, si la madre no da de lactar, el nivel de prolactina puede bajar muy rápidamente y a partir de las 4 semanas, o sea, al mes prácticamente después del parto, puede volver a ser fértil. En este dibujo, vamos a hablar ahora de las mamas, ustedes pueden ver un dibujo donde se observan los alvéolos mamarios, ¿no? La red muscular, ustedes pueden ver acá, que envuelve un alvéolo, ¿no? Que envuelve un alvéolo y que al contraerse da lugar a que la leche salga por estos canalículos y termine en el pezón. En la mama, como ustedes saben, hay una serie de cambios. Estos cambios están orientados pues, a la producción de leche que va a alimentar al niño después del nacimiento. Esto se da recién al 4.º o 5.º día después del parto. Y antes de eso, lo que va a producir la madre es una secreción amarillenta que se llama el calostro, ¿no? Como ustedes podrán darse cuenta, después del parto, ¿no? Al salir la placenta hay un descenso muy brusco de todas las hormonas que producía la placenta, ¿no? Hay una caída de los estrógenos, de la progesterona, del lactógeno placentario. Así se elimina la inhibición de la acción de la prolactina en el epitelio mamario y se desencadena la síntesis de leche. Perdón un ratito. Se me estará escuchando. Quisiera que se me escuche y se me vea, pero no. Espera, escuchando. Sí se me ve, ¿no? Ya. Muy bien. Vamos a hablar ahora algunas cosas de la beta-endorfina. ¿Qué cosa es la beta-endorfina? La beta-endorfina es un péptido opioide endógeno, ¿no? Que está ampliamente distribuido en el sistema nervioso central, principalmente en el núcleo arcuato y en el núcleo del tracto solitario. Sus axones se prolongan, ¿no? Hacia el hipotálamo, hacia el tálamo, y se le puede encontrar incluso en la hipófisis y hasta en el páncreas. O sea, pero la beta-endorfina tiene una serie de funciones, ¿no? Como puedan ustedes observar. Tiene, en lo que se refiere a la producción de la mama, inhibe la secreción de gonadotropinas, porque disminuye la secreción pulsátil de las gonadotrofinas y de la gen RH, y la ovulación y la menstruación. Favorece muchísimo la liberación de prolactina,
porque disminuye la secreción dopaminérgica. Por otra parte, la succión del pezón, como ustedes deben conocer ya, estimula al hipotálamo pues, a secretar más beta-endorfina y se producirá más leche. El estímulo de la succión del pezón actúa también sobre la neurohipófisis para que produzca la oxitocina, que a su vez estimula a las células mioepiteliales que a manera de red envuelven a los alveolos. Al contraerse esas fibras mioepiteliales, ¿no?, hacen que la leche que estaba en el alveolo salga hacia los conductos y al exterior. Ya les hablé, les adelanté algo acerca del calostro, que es un líquido pues amarillento que se produce inmediatamente después del parto, que es importantísimo por la cantidad de anticuerpos que tiene, ¿no? Contiene más minerales que la misma leche y aminoácidos que la misma leche materna. Sin embargo, lo importante del calostro es que posee anticuerpos, ¿no? En gran cantidad. Se puede decir que el calostro es la vacuna universal. Su contenido en inmunoglobulinas protege al recién nacido contra microorganismos intestinales. La leche que se produce, repito, al cuarto o quinto día después del parto, es rica en grasas y proteínas, ¿no? Y que están suspendidas en una solución de carbohidratos y minerales. Una madre lactante puede producir hasta 600 mililitros de leche al día. Tiene básicamente proteínas como la lactoalbúmina, alfa y beta y la caseína. Tiene todas las vitaminas excepto la vitamina K. Y también se ha identificado en ella un factor de crecimiento epidérmico en el suero de la leche que ayuda al recién nacido en la maduración de su mucosa intestinal. Pues por antonomasia, la leche es el alimento ideal para el recién nacido, ¿no? Y las mujeres que dan de lactar tienen una serie de beneficios, que eso se ha estudiado ampliamente y está absolutamente demostrado, que las mujeres que lactan tienen un menor riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario, que sus hijos, ¿no?, los hijos que han lactado de sus madres desarrollan una mayor inteligencia al ser adultos, tienen una menor retención de peso las madres en el posparto y un 23% de menor riesgo de cardiopatía coronarias, ¿no? La leche materna también contiene una serie de sustancias protectoras inmunológicas, como la inmunoglobulina A. Los anticuerpos protegen, ¿no?, contra antígenos ambientales maternos como la Escherichia coli. La lactancia disminuye también las infecciones, diferentes infecciones en los recién nacidos, tanto del oído, respiratorios, gastrointestinales, la misma enterocolitis necrotizante y el síndrome de muerte infantil súbita. Los linfocitos que se encuentran en la leche, los linfocitos T, ¿no?, permiten que el neonato se beneficie pues de la experiencia inmunológica materna. Hay una serie de madres que no pueden dar de lactar. Evidentemente son mujeres que tienen vicios, ¿no?, hábitos malsanos como el alcoholismo o la drogadicción, o que tienen algunas enfermedades sistémicas como el VIH, la tuberculosis, y por supuesto las que por algún motivo reciben tratamientos a base de químicos, ¿no?, de medicamentos oncológicos. Entonces, en estas pacientes no pueden dar de lactar ni mucho menos, como tampoco las que por algún motivo reciben o van a recibir isótopos radioactivos, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe preocupar cuando estamos frente a una puérpera? Ya les he mencionado la importancia de la observación en el puerperio inmediato, las primeras 2 horas, ¿no?, que es la etapa en la que con frecuencia se presentan complicaciones, o sea, hemorragias, y que son causa pues de muerte materna, ¿no? Hay algo que lo he puesto acá en negrita y que es importantísimo y no olvidar.
con alguna frecuencia nos pueden invitar, o cuando estamos pasando visita, de repente observamos una paciente, la vemos un poco pálida, y preguntamos qué ha pasado con ella, y muchas veces nos pueden orientar mal. El personal que está vigilando a la paciente nos puede orientar mal en el sentido que nos dice, la señora está descansando, ha estado en trabajo de parto toda la noche, por eso es que está ahí dormida, pero uno la ve un poco pálida, la descubre y efectivamente parece que no hay sangrado. Pero si se toma la molestia, que no debería hacerlo, de palpar el abdomen, va a encontrar un útero grande, un poco duro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Es que la sangre, ¿no? La sangre se ha acumulado dentro del útero sin que salga. Entonces se forman enormes coágulos dentro del útero que impiden que éste se contraiga, y la paciente cada vez se va poniendo peor, puede entrar en un shock sin nosotros darnos cuenta porque no observamos el sangrado. Por eso es importantísimo controlar las primeras 2 horas, insistimos en esto, las funciones vitales, el tono y el sangrado vaginal. El puerperio inmediato, que es hasta las 48 horas, los controles que se deben hacer son básicamente controles generales, ¿no? Debe trasladar un ambiente más adecuado, debe tener todo el apoyo, ¿no? Si se le da de alta, insistir en el apoyo familiar. Como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Es absolutamente importante brindarle todo nuestro apoyo, porque la madre tiene una serie de cambios que tienen que ver, por supuesto, con las hormonas que ha estado produciendo, y tiene que ver también con la sensación de que se siente un poco ignorante en cuanto a cómo debe portarse ella. Se siente con muchos problemas de tipo emocional. La depresión postparto, ¿no? Se presenta en un porcentaje que varía entre el 10 al 40%. Y muchas veces los que estamos alrededor de la puérpera, me refiero a los familiares directos, los familiares cercanos, a veces no se dan cuenta por todo lo que está pasando una madre. A continuación, voy a ver si les voy a pasar un video que espero que no haya problemas para que lo observen y lo escuchen bien. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? El audio es muy bajo, doctor Donaire. Ya, voy a... ¿Cómo para levantar el volumen? Ahorita está al máximo. En la parte baja de tu computadora, ahí hay audio. De repente ahí se puede agregar. Pausa. No. Speaker. Sí. Es todo lo que hay. No sé si ahora se puede escuchar mejor. A ver, doctor. Aún así el audio es muy bajito. Más bien si nos explicas qué cosa es lo que iba a decir el video. Ya. Casi no se oye. Ya, ahora les explico un ratito primero. Lo que ustedes van a ver en el video es la experiencia que tiene una puérpera reciente. En este caso, la puérpera es una doctora, una pediatra, ¿no? Que acaba de dar a luz y cuenta todas las emociones, todos los sentimientos
todas las grandes preocupaciones que tienen con mucha frecuencia, repito, del 10 hasta el 40% según diferentes autores, de lo que significa y puede llegar a significar una depresión postparto, incluso a veces hasta una psicosis. Entonces es interesante escuchar a esta doctora, que en este caso no habla como doctora, sino como madre reciente, su experiencia después del parto. Tienes que darle a pantalla completa, creo. Sí, sí, sí. Así como está. Está el Zoom. Está el Zoom. No se puede borrar esta raya. No. Y este recuerdo no se puede sacar. Gracias. Tal vez puedes avanzar el video hasta el final. No te he escuchado, Yuli. Tal vez puedes avanzar el video hasta el final. ¿Ves esa línea roja? Hay que correrla hasta el final. Sí, pero ¿no quieres que vean el video? Ah, sí. Es Aquí, corto, sino que pues. como está hablando nada más, ya. Sí, sí, está bien, No, es disculpa. corto el video. Es lo que está hablando, son sus experiencias. Ya, disculpa. Pero no se oye nada. Se va a terminar.
No, no se puede sacar esto, por favor. Que me tapa este sentido, no se puede sacar. Sí. Ya. Bien, no sé si me escuchan. Sí, doctor, se le oye claro. Ok, muchas Más gracias. bien, doctor, a las 9 expone el doctor Mascaro. Sí, Así pero que, hemos comenzado como a las 9:20, creo. sí, O perdón, a doctor. las 8:20 hemos comenzado. Pero bueno, vamos a seguir más o menos rápidamente. En cuanto a lo que se refiere al puerperio patológico, uno de los grandes problemas, como ya les mencioné, pues la depresión postparto y todo el apoyo que se requiere y que se debe dar a nuestra puérpera, ¿ya? Esto muy importante, insistir con la familia en ese sentido. Dentro de la llamada tríada materna mortal, ustedes ya han recibido clases de la hemorragia obstétrica, de la preeclampsia. Ahora vamos a hablar algunas cosas sobre la infección puerperal, ¿no? Las causas más importantes de la infección puerperal es la endometritis puerperal. También otro tipo de infecciones, especialmente las que se dan en la atención del parto, como cuando es un parto vaginal, la episiotomía, o cuando es una cesárea, la herida operatoria. La ingurgitación mamaria no es una infección propiamente, pero al comienzo puede impresionarnos porque hay febrícula, hay dolor, hay mucho malestar, etcétera, ¿no? La infección después, posteriormente, que sí se puede dar en los pechos, la mastitis, y la infección urinaria son cuadros que siempre debemos tener presente cuando estamos frente a una infección puerperal. Cuando esta no se controla, se puede generalizar y afectar los vasos, especialmente las venas, y producir tromboflebitis, ya sea en la pelvis o en las extremidades inferiores, e incluso llegar a cuadros infecciosos graves como es la fascitis o fasciitis necrotizante o el flemón parametrial. Muchas veces las fiebres que se encuentran en el puerperio, especialmente después de una cesárea, puede verse que ha habido pues descuidos y presencia de cuerpos extraños en cavidad abdominal que también dan cuadros febriles muy severos. Cuando la infección se generaliza, puede llevarnos, además de la flebitis, a cuadros de peritonitis, absceso y al shock séptico y la muerte de la madre, ¿no? Lamentablemente esto todavía se ve. Quiero hablarles una cosa muy breve sobre un médico ginecobstetra húngaro, el doctor Ignaz Philips Semmelweis, que hace más o menos 200 años se percató de un hecho, ¿no? Él hizo su especialidad en el hospital de Viena. En esa época existía lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. Bueno, él se especializó en ginecobstetricia en el hospital de Viena y observó que en el hospital de Viena, ¿no? La mayoría de mujeres que iban a dar a luz terminaban muy mal, a tal grado que muchas de ellas preferían dar a luz en la calle que entrar al hospital. En esa época donde él estaba en el hospital, ¿no? Haciendo su especialidad, también observó que había dos salas, como podemos ver aquí en esta gráfica que él mismo hizo. En esta había dos salas. La de arriba corresponde a la sala que estaba a cargo de los médicos y estudiantes de medicina, ¿no? Estas son crúas de la llamada fiebre puerperal. Y la de abajo en azul, ¿no? Que era otra sala que estaba a cargo de las comadronas, o sea, las actuales obstetras, si ustedes quieren, ¿no? Él observó que la mortalidad en la sala de los médicos era pues enorme, era muy grande, a diferencia de la que se observaba en la sala de las comadronas. Entonces, él se dio cuenta que hace 200 años de esto, aproximadamente, se dio cuenta que lavándose las manos, ¿no? Esto podía mejorar. ¿Y por qué era? Porque tanto los médicos como los estudiantes de medicina hacían autopsias y por supuesto, de ahí, después de hacer autopsias, iban a atender partos o a ver a las puérperas. Entonces, ellos de alguna manera eran los que llevaban, ¿no? Los gérmenes de la sala de autopsias a la sala de puerperio o donde estaban las obstetras. En esa época todavía no se sabía, no se conocía la existencia de los microbios. Sin embargo, repito, Semmelweis se dio cuenta de que si uno se lavaba las manos, ¿no? Si uno se lavaba las manos, esto podía cambiar.
y como que él instituyó el lavado de manos, ¿no?, a mediados de 1847 y observó cómo la curva de mortalidad materna caía a niveles, pues, ya, digamos, si se quiere, normales y muchísimo menos, ¿no?, que la que había antes. Este es el lavatorio que usaba Semmelweis para que todas las personas que tenían que atender una gestante o una puérpera se lavaran las manos con una solución de una sustancia alcalina, ¿no? Sin embargo, Semmelweis lamentablemente fue ninguneado por sus colegas, a tal punto que con engaños lo llevaron a un manicomio, donde lamentablemente murió Semmelweis, murió relativamente joven, cuarentón, ¿no? Y él en un momento escribió esto que ustedes pueden leer en la pantalla, ¿no?, donde dice: cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade, imaginando ese futuro feliz en que la infección será desterrada. La convicción de que en ese momento tiene que llegar, inevitablemente tarde o temprano, alegrará mi hora de morir. Ignaz Philipp Semmelweis fue un héroe, si se quiere, de la ginecobstetricia y de la medicina, ¿no? Por ese motivo es que el 15 de octubre, ¿no?, hace menos de un mes, es mundialmente conocido como el Día del Lavado de Manos. El lavarse las manos quizás es el mayor aporte que ha hecho la medicina a la humanidad. Bien, otras infecciones que se producen después del parto en la que debemos sospechar es los problemas urinarios, la infección urinaria que se produce, ¿no?, porque hay una serie de cambios anatómicos que se dan en todo el árbol urinario, desde las pelvis renales, los uréteres, la vejiga, hay edema alrededor de la uretra y, por supuesto, bacteriuria consiguiente. Todos estos son factores condicionantes, pues, de una infección urinaria, que es algo en lo que también tenemos que pensar en una puérpera, ¿no? Su clasificación, esto ya lo conocen, puede ser infección alta, infección baja, y hay también otros factores asociados, además de los anatómicos, como son partos prolongados o partos muy traumáticos, usar sondas, mucho ojo con las sondas, después del parto cesárea, ¿no? A veces es inevitable que tengamos que poner sondas por más de 24 horas, que son generalmente condicionantes de infección urinaria con muchísima frecuencia, ¿no? Los tratamientos tienen que ser, por supuesto, después de un cultivo, para identificar las cepas y un antibiograma, lo que usamos con más frecuencia es la ampicilina y la gentamicina. La gentamicina, que casi no se debe usar durante el embarazo, ningún aminoglucósido, ahora que ya es puérpera la paciente, sí podemos hacerlo. Todo esto endovenoso para un mejor tratamiento. La infección urinaria es un problema muy serio que a veces también puede llevar a la madre hasta la muerte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El tratamiento debe ser por lo menos de 7 a 10 días y solamente se dejará de indicar el antibiótico cuando pasen 48 horas sin fiebre, ya con mejoría franca, ¿no? Cuando hablamos de infección puerperal, ¿no?, de alguna manera estamos hablando también de fiebre puerperal, pero para identificarla como tal, por una convención, por un acuerdo, se dice que uno solamente debe hablar de morbilidad puerperal e infecciosa cuando en un lapso de 24 horas la temperatura que se encuentre en la madre sea de 38 grados centígrados o más, ¿no?, entre el segundo o 10º día después del parto. La endometritis puerperal quizás es la forma más frecuente de infección puerperal. Es frecuente del 1 al 3% en puérperas de parto normal, muy importante este dato, mientras que en cesareadas puede llegar hasta 35% de las cesareadas cuando éstas no reciben profilaxis antibiótica. Y puede aparecer la endometritis del 1º hasta el 10º día después del parto, ¿no? Y la fiebre es el criterio más importante para diagnosticar. Con mucha frecuencia se acompaña de loquios de mal olor, loquios fétidos. Sin embargo, puede haber loquios escasos o incluso sin ningún olor y haber unas infecciones
muy graves, muy severas, especialmente cuando están asociadas a bacterias como el estreptococo B hemolítico del grupo A. Además de la fiebre, por supuesto, y los loquios, hay también dolor abdominal y parametría, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la endometritis puerperal? La etiología básicamente es por las bacterias que viven en el canal endocervical, que viven en la vagina, en el periné y en el intestino. O sea, son bacterias, si se quiere, saprofitas, conocidas, ¿no? Pueden ser aerobias o pueden ser anaerobias, pero también puede producirse por bacterias externas como el estreptococo beta hemolítico del grupo A o B, que es, repito, de origen exógeno y que puede llevarnos hasta el choque séptico a la puérpera. También puede darse infecciones a Staphylococcus aureus, ¿no? Y hay uno algunos son cepas resistentes a la meticilina, especialmente cuando son infecciones de herida operatoria. Muchísimo cuidado con esta bacteria. Hay también otro tipo de bacterias anaerobias, como los peptostreptococcus, petococcus, bacteroides y Clostridium, que ya esta bacteria sí es mucho más rara, ¿no? ¿Cómo se propaga la endometritis puerperal? La endometritis puerperal se propaga por vía canalicular o por vía linfática. También puede producirse por vía hemática dependiendo de cómo se den las condiciones, ¿no? Es canalicular cuando es por continuidad, linfática cuando hay desgarros expuestas, y hemática generalmente es por colonización en los vasos de la inserción placentaria, ¿no? Que da lugar a diseminación bacteriana, embolización séptica. Los factores de riesgo pueden ser propios de la madre, pueden ser ocasionados durante el parto o después del parto, ¿no? En la madre es muy frecuente que estos factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad es un factor importante. Y si la madre está recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor o tiene alguna enfermedad que le haya bajado pues, sus defensas, ¿no? También aquí el nivel socioeconómico bajo, ¿no? O la preeclampsia son factores condicionales de endometritis. Durante el parto, por supuesto, los partos prolongados, los múltiples tactos vaginales, mucho ojo con esto. No se debe abusar de los tactos, deben ser 4 o 5 durante todo el trabajo de parto. En eso se ha insistido bastante y no deben ustedes olvidarlo, ¿ya? Los partos instrumentados, cuando hay ruptura prematura de membranas prolongadas, o cuando hay retención de restos, olvido de gasas, etc. Y la anemia, por supuesto, o la presencia de seromas o hematomas, y en el posparto también son factores condicionantes de riesgo para una endometritis puerperal. La endometritis, si persiste la fiebre y el tratamiento antibiótico que se le ha indicado no da efecto, uno debe sospechar que la infección se ha diseminado y debemos pensar que podemos estar frente a una tromboflebitis pélvica, que es un cuadro muy grave, ¿no? O frente a un absceso que puede llevarnos a un shock séptico y la muerte de la madre, ¿no? Con mucha frecuencia estas pacientes que tienen infecciones severas, cuando se recuperan, no quedan bien. Muchas de ellas tienen el llamado síndrome del dolor pélvico crónico, ¿no? Problemas de infertilidad, dispareunia, etcétera, o de otras afecciones derivadas de la cirugía a las que se les somete, ¿no? El diagnóstico diferencial tiene que hacerse pues con todas las otras patologías que tenemos que pensar, ¿no? Desde infecciones del tracto urinario, infecciones de las heridas, de cesárea o de episiotomía, ¿no? El manejo médico, el tratamiento antibiótico que se debe dar, ¿no? Hasta ahora se mantiene como muy bueno la asociación de clindamicina y gentamicina, ¿no? Que están apuntados a controlar bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas y gram negativas. Cuando sospechamos la presencia de un estafilococo aureus, tanto el imipenem como la vancomicina son los antibióticos de elección. Si no ceden con los antibióticos, hay que pensar en que esta paciente debe ser llevada a cirugía para un tratamiento ya de otro tipo.
El manejo quirúrgico está orientado a los hallazgos, ¿no? y a la resistencia al tratamiento médico, ¿no? La ecografía será una gran arma que nos ayudará a descartar la posibilidad de encontrar fragmentos placentarios y si no cede, el cuadro es muy amplio, tanto una laparotomía como una histerectomía será los que nos quede por hacer para salvar la vida de la paciente. La profilaxis antibiótica o antimicrobiana es importantísima. No se consigue ahora hacer una cesárea sin previamente no se le haya hecho a la paciente antibiótico-terapia profiláctica. Cuando la paciente es obesa, incluso se puede llegar hasta los 3 gramos de alguna cefalosporina de primera generación, por ejemplo, una cefalosolina. Si no es obesa, con 2 gramos será suficiente, por lo menos media hora, 1 hora antes de la operación. Esta profilaxis se puede extender o mejorar si le agregamos acitromicina. La antisepsia de la piel previa a la cirugía, que se usaba bastante el alcohol iodado, se ha visto que la clorhexidina con alcohol es superior al alcohol iodado. Y ayuda también muchísimo la limpieza vaginal preoperatoria con povidona. Vamos a hablar algunas cositas muy rápidamente de la ingurgitación mamaria. La ingurgitación mamaria, pues, es un cuadro que es en las 2 mamas, es bilateral, ¿no? Donde hay una exageración de la circulación linfática y venosa, que da febrículas, que da dolor y calor, y que es muy alarmante a las puérperas, especialmente si es su primer embarazo, ¿no? Produce mucho dolor, mucha incomodidad, pero felizmente cede más o menos rápidamente, no dura más de 24 horas, ¿no? El estado general de la paciente es bueno y la paciente debe seguir dando el lactar o se le debe ayudar a extraerse la leche. Si es una mujer que lamentablemente ha perdido su bebé, o sea, ha tenido un óbito fetal, en este caso sí habrá que dar pues, inhibidores de la lactancia, habrá que muchos analgésicos, compresas frías, vendaje mamario y restricción en la ingesta de líquidos. Todas estas medidas son para evitar a la madre la ingurgitación mamaria. La mastitis es una infección de las mamas, como su nombre lo indica, habrá pues, todo el cortejo de fiebre, escalofríos, y casi siempre la fuente de contagio es la nariz y garganta del bebé, ¿no? Y el germen más común que se aísla es el Staphylococcus aureus, un 40%. El Staphylococcus aureus, repito, es el germen más común aislado. Sin embargo, se ha encontrado últimamente que hay una cepa, el Staphylococcus SAMRSA, que produce mastitis supurativa y que es adquirida en los hospitales, en los ambientes hospitalarios, ¿no? Que es una cepa muy difícil de tratar y en la que tenemos que tener muchísimo cuidado y por ese motivo a veces la atla precoz puede ayudar a disminuir las infecciones por este germen. Ustedes pueden ver en esta foto, en el lado izquierdo, una mujer con un seno totalmente inflamado y aquí en la ecografía pueden observar el absceso mamario, ¿no? En estos casos hay que proceder al drenaje, ¿no? Sacar la leche mientras la paciente puede seguir lactando con el otro seno, ¿no? El antibiótico de preferencia para usar es la dicloxacilina en dosis que pueden variar, pero especialmente 500 miligramos cada 6 horas, por lo menos por 2 semanas, ¿no? Si son resistentes, Clinda o vancomicina. El absceso mamario, les manifesté que había que hacer una incisión y drenaje, taponar con gasa y dejar un DRE. Aquí ustedes pueden ver una infección de una herida operatoria de cesárea. Ven cómo la herida está edematosa, está húmeda, supurando, ¿no? Y aquí pueden ver a lo que puede llegar, ¿no? Esta es la foto de una fascitis o fasciitis necrotizante en la incisión de una cesárea de Pfannestiel, ¿no? Como se describe acá, la piel se volvió rápidamente oscura y gangrenosa, ¿no? Y incluso se puede ver pus saliendo por este lado. En estos casos se debe hacer una cirugía amplísima, son pacientes que realmente
muchas veces no se salvan, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Ustedes pueden ver en esta tomografía como en el útero que está acá, hay una zona, ¿no? Que se puede ver en la cara posterior imágenes de gas, presencia de gas en el miometrio. Y en el lado derecho, un absceso, ¿no? A nivel del ligamento ancho del lado derecho, un absceso que corresponde también a la infección. Un útero francamente infectado, ¿no? Con necrosis en el área de la cesárea, que hay que extirparlo, de hecho, porque ese útero va a ser un foco de contagio, de diseminación de la infección muy grande. Las infecciones que se producen en la episiotomía, que es una cirugía, si se quiere, que probablemente la van a hacer ustedes durante su internado, deben extremar las medidas de asepsia, ¿no? Cuando no hay una adecuada asepsia o no hay una buena técnica en la sutura, en episiografía, entonces pueden llevar a infecciones muy graves que pueden terminar produciendo necrosis, incluso se puede llegar hasta la fascitis necrotizante también de la herida de la episiotomía, que se asocian pues a mucha morbilidad y hasta mortalidad materna, ¿no? En estos casos, factores maternos como la diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, contribuyen a que la infección sea más preponderante, ¿no? Es el estreptococo hemolítico del grupo B, o perdón, estreptococo hemolítico B, de beta del grupo A, es el único causante y puede desarrollarse en el posparto temprano. La cirugía debe ser muy extensa, hay que efectuar debridamiento de los tejidos, ¿no? Dejando amplios márgenes de tejido sano, y aún así la mortalidad puede llegar al 25% rápidamente, ¿no? Ustedes pueden ver en esta foto, que ya es la última de la exposición, donde pueden ver una paciente con fascitis necrotizante en el área de la episiografía, de la episiotomía, ¿no? Se le ha tenido que hacer una serie de cortes acá, en la fascia, para un debridamiento amplísimo, ¿no? En este caso, como menciona el autor de la foto, felizmente la paciente se recuperó, pero miren con qué costo, ¿no? Bien, esto es todo lo que quería decirles sobre el puerperio normal y el puerperio patológico. Hay muchísimo más, por supuesto, en el tema, pero si tuvieran alguna pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Donaire. Ha sido una exposición bastante completa, bastante amplia de todo lo que es el puerperio patológico y normal. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes debe darse la profilaxis antimicrobiana? La profilaxis antimicrobiana debe darse 1 hora o poco antes de la cirugía, de la cesárea. Aquí hay otra pregunta. Menciona, en un pólipo placentario, ¿cuánto de beta y qué signos en ecografía Doppler se encuentra para su diagnóstico? A ver, no sé si María Beteta puede aclarar esta pregunta. Sí, no. Bueno, uno cuando sospecha, una de las cosas que uno debe sospechar cuando hay una hemorragia uterina, ¿no? Ya rara, es la presencia de un pólipo placentario. Les mencioné que un artículo publicado este año 2022, en la revista de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, ¿no? Hay un artículo referido al hallazgo, pues, de una paciente que después de 6 años, presentó una hemorragia vaginal, ¿no? Una hemorragia uterina, y se encontró, después de hacerle muchas pruebas, incluso se le hizo una estereoscopía, se encontró que tenía una tumoración que una vez que se extrajo, ¿no? Se comprobó que había sido un pólipo placentario. Se sospechó, por supuesto, al ver la imagen con Doppler, ¿no? Imagen ecográfica con Doppler, y ver con la histeroscopía, ¿no? Pero es una patología muy rara, pero en la que no debemos dejar de pensar, ¿no? Especialmente los que hacemos la especialidad. No sé si eso contesta a tu pregunta.
Ahora, el uso del metotrexate, por ejemplo, estará en función, pues, de los dosajes de beta-HCG que se le haga a la paciente, ¿no? Dosajes seriados, porque podía ser otra cosa, también podía ser algún tipo de coriocarcinoma, también podía ser, ¿no? Entonces, esa es otra patología que no debemos olvidar. Sí, la ventaja de esto es que cuando se saca la muestra, patología es el que nos va a dar nombre y apellido del tejido, ¿no? Si solo fue un Exactamente, pólipo o algo más, ¿no? exactamente. Doctor, hay una última pregunta. Dice, en caso de los desgarros vaginoperineales de tercer o cuarto grado, ¿qué antibióticos estarían indicados? Se tiene que dar mezclas de antibióticos. O sea, se tiene que dar, por ejemplo, clindamicina y se debe dar gentamicina, porque en toda esa zona, acuérdense que lo que predomina, los enterococos, o sea, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, etcétera, ¿no? Y los de piel también, puede haber estafilococos y estreptococos. De ahí tenemos que extremar los cuidados en este tipo de pacientes, la cirugía tiene que ser amplia, tiene que hacerse mucha asepsia y la paciente tiene que estar en observación hospitalizada por lo menos 10 o 15 días, dependiendo cómo evolucione. La cirugía tiene que ser hecha dependiendo del caso, ¿no? De repente con ayuda de un proctólogo o con alguien de mucha experiencia de los ginecólogos que están a cargo de la paciente, ¿no? Es muy peligroso porque estas pacientes, si se dejan, pueden terminar fistulizándose, hacer una fístula rectovaginal, que es algo terrible, que ojalá que nunca ocurriera. Sin embargo, como lo dije en una clase anterior, hay miles de mujeres, especialmente en el África subsahariana, que tienen este problema por razones de diferente tipo, ¿no? De orden cultural, social, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Pero esto es una plaga, es un flagelo en África. Entre nosotros, finalmente, es una patología no muy frecuente. Es por ese motivo que nosotros hemos insistido siempre, ¿no? Hasta el cansancio, en que toda paciente que se le hace una episografia, lo último que se debe hacer es hacerle un tacto rectal para descartar la posibilidad de que hayamos pasado, pues, con un punto, hayamos atravesado la mucosa rectal. Si no hacemos esto, y ha ocurrido, vamos a terminar con una paciente con una fístula. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Donaire, por la resolución de las preguntas. Gracias No, por su gracias tema. a usted. Gracias a usted, doctora Ayllón. Ok, continuando.